Buenas tardes, buenas tardes. Quiero comenzar esta tarde en que vamos a estudiar un pasaje especial preguntándote primero si alguna vez has pasado por un cementerio. Yo recuerdo en mi juventud hubo algunos retos un poco extremos acerca de pasar por la noche en un cementerio o pasar la noche en un cementerio, y para ser honesto yo nunca me atreví, principalmente porque, bueno, el miedo es un problema, pero es interesante cómo el cementerio puede ser un hito o una representación de algo a lo que le tememos mucho. Y usando este mismo calificativo de cementerio, algunos predicadores expositivos han denominado cementerio a un área de un libro. Cuando tú te comprometes a enseñar expositivamente, tienes que pasar por el libro completo. Es parte del compromiso del predicador expositivo. Y hay algunas áreas de cada uno de los libros que se llaman cementerios. Cementerios porque nadie quiere pasar por ahí o nadie quisiera predicar de esto, pero si estamos comprometidos con el mensaje del Señor, y específicamente en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11, donde dice que todas las cosas que le ocurrieron a Israel y en la historia bíblica han sido dejadas como ejemplo y tienen el potencial para amonestarnos. En honor a esa promesa, hoy vamos a pasar por lo que muchos maestros denominan el cementerio de Mateo, y está en su capítulo 1. El cementerio de Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de una lista de nombres? ¿Qué sería posible que el Señor nos deje como un mensaje profundo para poder edificar nuestra vida a partir de lo que es básicamente el libro de la genealogía de Jesús? Yo creo que si somos un poco acuciosos y vamos leyendo entre líneas, el Señor nos ha dejado un mensaje poderoso ahí. Y yo he titulado a este mensaje es el propósito de Dios cumplido en la ascendencia de Jesucristo. El propósito de Dios cumplido en la ascendencia de Jesucristo. Y nuestro texto a estudiar va a ser Mateo capítulo 1 de los versículos 1 al 17. Y aunque en este tiempo probablemente no vamos a leerlo todo al principio, vamos a ir avanzando por partes. Comencemos. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Este es nuestro versículo 1. Y aquí Mateo va a comenzar con una declaración de intenciones. Tú sabes, Mateo el publicano, Mateo el judío, escribió su evangelio con la óptica de impactar a aquellos que eran miembros del pueblo de Israel. Una genealogía para nosotros probablemente no signifique mucho aquí en Latinoamérica. De hecho, nuestros récords familiares casi siempre son desastrosos y uno no recuerda ni siquiera el nombre de su tatarabuelo. Desafío aquí a alguno de los presentes a que me hable de su quinta generación de aquí en atrás y probablemente no vamos a poder nombrar el nombre de nuestro tatarabuelo. No sabemos de dónde venimos. Sin embargo, para un judío esto era algo muy importante. Y yo creo que la razón por la que Mateo va a comenzar por el cementerio, va a comenzar por esta lista de nombres, es para demostrarnos que Jesucristo, Jesús el Cristo, una palabra compuesta en griego que viene del nombre, por supuesto, de Jesús, que significa salvación, nombre que fue puesto a Jesús octavo día. Y luego Cristo, que es la transliteración griega de la palabra Mesías, que quiere decir el ungido de Dios. Jesús, el ungido de Dios, que comienza siendo hijo de Abraham e hijo de David. Muy interesante que ocupe estos dos nombres para comenzar. Primero porque no es la primera línea, ni tampoco estamos en medio, estamos hablando de que por supuesto, la línea de Jesús puede ser trazada hasta Adán. Es lo que hace Lucas en su capítulo 3. Sin embargo, aquí él comienza desde Abraham. Yo creo que tiene una intención muy poderosa. Lo que Mateo está haciendo es mostrándonos que Jesús, el Cristo, vino del primer hombre a quien se le prometió que en su descendencia iban a ser benditas todas las simientes de la tierra, que es Abraham, por supuesto. A él se le prometió por primera vez que el Mesías vendría de su familia. Pero luego vamos a ver al último de los hombres a quien se le prometió que en su descendencia vendría el Mesías, que es David. Entonces, el primero y el último, en esta franja especial de nombres, vamos a encontrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías y de las promesas de Dios desde hace muchísimo tiempo, no solo para Israel. Porque te recuerdo que Romanos, en su capítulo 4, nos dice que Abraham, además de ser el padre de la fe,
en su demostración de fe también nos abarca a todos nosotros, porque cuando Abraham recibe la promesa, cuando Abraham recibe su llamado, él no estaba circuncidado. Es en la circuncisión padre de los judíos, pero también en su incircuncisión y su llamado a la fe, padre de la fe de todos nosotros que somos gentiles. Entonces, en un sentido, esta misma genealogía de Jesucristo nos abarca, nos cubre y es parte de una promesa especial para la humanidad. Ahora bien, vamos a comenzar a entrar a la lista de nombres. Yo creo que está dividida en 3 grandes porciones. Y voy a llamar a esta primera porción la porción de los cuya fe fue probada. Aquellos cuya fe fue probada, y vamos a comenzar por Abraham. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y aquí tienes la lista de los primeros descendientes de Abraham. El padre de la fe, como ya dije, pasó por un proceso de prueba donde no podía tener un hijo, y a los 100 años tiene a su hijo Isaac. Isaac entonces nace como parte de la promesa, y después de él viene Jacob. Jacob, que era un suplantador, su nombre así lo dice, pero si tú recuerdas, en el momento en que la esposa de Jacob estaba embarazada de ellos, se profetizó que el menor iba a ser señor del mayor. Y desde el principio Jacob tenía una promesa de ser el primogénito. Lamentablemente Jacob no luchó como debía y en medio de esto hizo una serie de engaños y ardides que terminaron arruinando su relación familiar, pero aún en medio de esos problemas Dios dio una salida. Su fe fue probada. Él sale huyendo de su hermano Esaú, sale a donde Labán, que fue alguien que le enseñó lo que es ser realmente engañado y estafado, para luego volver ahora sí como parte del pueblo de Dios y con un nombre nuevo. Hombres cuya fe fue probada. Luego tienes ahí al hijo de Jacob, que se llama Judá, un hombre cuya fe no alcanzó. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis grande, y perdón que estoy yendo por todos los pasajes a manera de una narrativa, pero es difícil encontrar un solo medio para que esto no se alargue demasiado. Judá se aparta de sus hermanos en el interín de que José fue vendido a Egipto y hay una gran hambre en la tierra. Judá se aparta de sus hermanos, encuentra a una cananea, se casa con ella y tiene 3 hijos. Esos 3 hijos, de entre los cuales luego vamos a averiguar que está Fares. Estos 3 hijos son dados, les se da a una mujer llamada Tamar. El hijo mayor de Judá muere. Tamar es dada a al segundo hijo. Su segundo hijo muere por una mala actitud. Y Sela, que es el tercer hijo de Judá, es resentido por Judá. Él dice, no voy a dar a mi hijo, no sea que muera, falta de fe. Y ahí mismo Tamar parte de una mancha terrible en su historia. Podemos ver cómo ella engaña a su suegro para acostarse con él, y de ahí nace Fares, uno de los herederos de la línea de Jesús. No sé si lo logras ver. En la Biblia y en esta genealogía vamos a encontrar 4 mujeres, de las cuales 3 tienen una mancha en su nombre, tienen una historia oscura, pero yo creo que en medio de todo esto nosotros podemos ver que estas mujeres, que todas están en la primera parte, por cierto, van a mostrar cómo a pesar de su historia terrible, de su pasado oscuro, Dios puede hacer algo con ellas. Tienes luego ahí a Aram, que engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Todos estos nombres tú vas a ver que tienen algo en común. Fueron las generaciones de los israelitas que estuvieron en el cautiverio. 3 o 4 generaciones terribles de 450 años de esclavitud, a donde su fe fue probada. Y luego de eso salen a la tierra prometida, y ahí probablemente puedes encontrar luego a Naasón, a Salmón, y a Salmón que engendró de Rahab. Ahí tienes la segunda mujer. Él engendra de Rahab, se casa con Rahab, la ramera de Jericó, y de ahí nace Booz. Booz, que ya sabes también, es el esposo de Ruth. Ruth la moabita, Ruth la de un pueblo extraño que estaba completamente rechazada, pero ahora es parte de la genealogía de Jesucristo. Tamar, Rahab y Ruth. 3 mujeres con manchas en sus vidas, pero que demostraron que Dios tiene una misericordia superior, a pesar del pecado, a pesar de las maldiciones que cayeron sobre su pueblo, en el caso de Rahab, y a pesar de lo repudiado de su linaje. Una mujer de fe como Ruth pudo ser parte de esta genealogía. Y es poderoso porque luego ves que ahí nace Obed, y Obed Isaí. Isaí, que es el padre, por supuesto, del rey David. Una línea completa cuyos hombres y mujeres tuvieron vidas de fe probadas. Algunos fracasaron, otros triunfaron,
Pero lo que se mantiene estable en todo el proceso es la misericordia de Dios. Cómo Él mantiene su promesa a pesar de las circunstancias adversas. Y ahora vamos a comenzar con la segunda parte. Yo le llamo a esta segunda parte la genealogía real, la descendencia real. ¿Cómo así? Lo que viene aquí es que a partir del versículo 6, Isaí engendró al rey David. Y el rey David va a engendrar a toda la línea de reyes de Judá que tú y yo conocemos. Pero es muy importante notar algo. En este texto únicamente se le llama rey a David. Ninguna de las demás personas es llamada rey. Yo creo que hay una intención también de Mateo detrás de enseñarnos esta parte. La mayor parte de estudiosos concuerda en que hay algunos nombres históricamente que están omitidos ahí. Por lo menos sabemos de 3 reyes que han sido omitidos, probablemente porque tenían un parentesco profundo con Acab, el infame rey de Israel, el que era marido de Jezabel, ¿tú te acuerdas? Tienes estas personas que probablemente fueron omitidas porque Mateo ni siquiera considera importante mencionarlas. Y es que el verdadero rey, el tipo de Jesucristo es David. Él es a quien le es prometido que iba a venir Jesús de un linaje que iba a ser especial. Pero vemos claramente que el siguiente en la línea es el famoso e infame a la vez Salomón. Salomón, un hombre a quien no le hizo falta nada. Un hombre que tenía sabiduría, un hombre que tenía riqueza, un hombre que tenía paz por todos lados, una inteligencia rebosante. Pero a pesar de todo esto que Dios le dio, vemos a Salomón en los últimos días de su vida siendo idólatra, dejando que sus 1000 mujeres movieran su corazón lejos del Señor, y como castigo el Señor divide el reino. Aquí se acaba básicamente el proceso de la unificación de la monarquía. Ya no hay más monarquía unificada, se ha terminado, el reino de Israel se ha partido, y esta línea que vamos a seguir con Roboam son solamente reyes de Judá. El reino se ha partido. Un hombre a quien no le faltó nada, ahora está completamente alejado de Dios, y su descendencia lo vuelve a ratificar. Roboam, dice, engendró a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Y aquí básicamente en Josías tenemos la finalización de la línea de los reyes. En el tiempo de Josías, quien engendró luego a Jeconías, es a donde viene Nabucodonosor y pone a todos bajo cautiverio. Se acaba la línea de los reyes. ¿Qué podemos entender o qué podemos aprender de ellos? Es que estos eran seres que dependían y descansaban en la bendición de Dios que les había dado parte de un linaje real. Ellos estaban muy confiados en su título y en la herencia. Ellos tenían parte en algo tan grande como lo es la herencia del Señor. Y yo no sé si te pasa, pero debemos evaluarnos a nosotros mismos y pensar, ¿soy yo acaso un creyente que ha dependido durante mucho tiempo de la relación que alguien más tiene con Dios? Alguien dijo por ahí que Dios no tiene nietos. Es decir, que yo no puedo depender de la relación que Dios tiene con mi Padre, y asumiendo que esa es mi relación con Dios. La relación con Dios es personal. Cada uno de nosotros tiene la propia responsabilidad, como lo diría Ezequiel capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. Dice Dios, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Todos somos responsables de nuestra relación con Dios, y no podemos confiar en la línea de los reyes. ¿Sabes por qué? Porque es tremendo lo que sigue ahí. Esta genealogía va a terminar en José el carpintero. Pero cuando vemos ahí ejemplificado en la palabra Jeconías, tenemos un problema terrible. Jeconías o Conías en Jeremías 22:30 fue castigado. Dios dio una condena para su linaje y dice que iba a ser un hombre privado de descendencia. No como que no iba a tener hijos, sino que de su descendencia, ninguno se iba a sentar sobre el trono de David su padre. Jamás iba a tener el reino de Judá. Por su terrible alejamiento de Dios, por las ofensas que había cometido en contra de él fue arrebatado del reino. Entonces, la línea vieja de los reyes de Judá no puede ser la línea por la que Jesucristo venga a la tierra.
Y creo firmemente que esta es una de las razones por las que Mateo nos presenta una línea a su papá adoptivo José. Si bien es cierto, José es parte de la línea de los reyes davídicos, no es parte de la genealogía final de Jesús. ¿Dónde encontramos esta genealogía entonces? Lucas capítulo 3, a partir del versículo 23, nos va a mostrar una genealogía que desciende hasta Adán y de Adán se mueve hasta José. Ahora bien, las líneas de las descendencias son diferentes. Comienzan por Natán, por ejemplo. Natán, hijo de David, no Salomón, hijo de David, y a partir de ahí la descendencia se vuelve completamente diferente. Y uno se pregunta, ¿por qué será esto? Bueno, porque la descendencia de Lucas probablemente sea la descendencia de María, la descendencia de la que es legítima y naturalmente la madre de Jesús. Una línea de reyes, pero no los reyes caídos de Judá. Ahora bien, voy a lo último punto. Tienes ahora una segunda genealogía que es la genealogía real, pero luego tienes la descendencia del silencio. Después de Jeconías, él engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar y Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, el cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. ¿Qué quiere decir esta última parte? Lo que tienes aquí, después del cautiverio babilónico, los israelitas volvieron a su tierra, los judíos volvieron a Judá, reconstruyeron el templo, reconstruyeron la ciudad, pero para ser honesto, en esta línea lo único que tienes es probablemente a Zorobabel, el primer gobernador de Jerusalén restaurada, y tienes a Nehemías y a figuras históricas como Esdras, pero todos esos personajes desaparecieron en la historia. Todos los profetas menores amonestaron a estos vueltos del cautiverio y ellos no escucharon, razón por la cual a partir de Malaquías Dios les castiga con 400 años de silencio. 400 años de silencio que se extienden en una oscuridad completa. Todos los demás nombres después de Zorobabel, a partir del versículo 13, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, etcétera, 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 no tenemos ningún registro de quiénes son, ni qué hicieron o qué dejaron de hacer. No tenemos registro de sus aciertos ni de sus fracasos. Y eso es terrible porque no sabemos nada de ellos. Son la generación del silencio. ¿Qué podemos aprender de ellos? Bueno, si tú hasta ahora has sido una generación cuya fe ha sido probada, así como la primera parte de la genealogía de Jesucristo, es sumamente importante que te aferres a tu fe. No temas si tienes desaciertos, no temas si fracasas y tropiezas en el camino. Dios puede hacer que tu historia salga bien. Pero si tú eres de la línea de la descendencia de los reyes acomodados, la descendencia real que cree que por tener salvación, y entendamos que todos tenemos la salvación según la Biblia, pero si esta salvación es una excusa para no trabajar, para no acercarse al Señor, para no esforzarse en su gracia, tienes un problema terrible, y un día el privilegio de ser parte del plan de Dios puede serte arrebatado, como lo fue para los reyes de Judá. Y si al final de cuentas tú eres parte de la generación del silencio, has vivido en una vida oscura, terrible, lejana de Dios, no escuchas su voz, no entiendes su llamado, quizás este es el momento, esta es tu tarde para que tú puedas abrir tu corazón a Jesús. Él ha procurado los medios para venir a la tierra. A pesar de estas 3 generaciones, pudo dar una genealogía que hacía a Jesús irreprensible. Ni por su papá adoptivo, ni por su mamá natural. Nadie en la historia ha podido retar estas 2 genealogías que se mantienen firmes a lo largo de la prueba del tiempo y en contra de los adversarios que se han levantado. Por lo tanto, podemos decir claramente que Jesús es tanto hijo de David por adopción, como lo es hijo de David por naturaleza, por nacimiento natural. Y esto nos da un último punto al que yo quiero llegar. Dios va a cumplir su plan. Lo va a cumplir en tu vida, lo va a cumplir en la mía. Pero nosotros elegimos si aferrándonos a sus promesas, a pesar de nuestra fe probada, a pesar de nuestros errores, somos probados y salimos bien, o si acomodados en una relación histórica o nominal, nos acomodamos y volvemos a ser simples espectadores de lo bueno que Dios está ahí, o si dejas que tus descendientes se alejen tanto de Jesús. Si tú eres un padre
y no te preocupas en compartir el evangelio con tus hijos, puede ser que tus hijos sean la generación del silencio y ellos estén completamente alejados, anhelando a Dios. Los nombres de estos hombres, de estos 14 nombres, son increíbles porque todos revelan un anhelo profundo de Dios. Es Jesús, es mi salvación. Tienes ahí a una resurrección, ayuda del Señor. Ellos estaban clamando por ayuda, pero no la encontraban. Lo tremendo de esta tarde es que tú puedes encontrar ayuda en Jesucristo. Él murió por ti. Él vino a esta tierra tomándose todas las molestias para ser tu Mesías y tu Salvador, pero la decisión es tuya. Esta tarde no me queda más que invitarte a que decidas en cuál de las 3 partes de la genealogía y del plan de Dios quieres estar. ¿Quieres probar tu fe y mostrar que Jesús es Rey? ¿Quieres acomodarte en tu relación con Dios y no avanzar más? ¿O quieres de verdad tener un encuentro genuino con Jesús? Eso depende de ti y cómo tú puedas entregarte al Señor y la obra que Él ha hecho en la cruz. Muchas gracias y que el Señor te bendiga.